Family is the most important thing in my life, just as it is for most people. Because of this, it is important to understand where you come from and how it has shaped your loved ones and even you. I'm mixed. My dad is black and my mom's Salvadorian, but in this documentary, I will be exploring my Salvadorian side history. There will be many examples of overcoming adversity, examples of immigration, the American dream, and most importantly, the importance of family will shine throughout. My family's history first starts in the beautiful country of El Salvador. My grandmother's parents' names were Manuel Roque Abarca and Fora Linduvina Flores. Both have now passed, but when my grandmother was a child, my abuelo Roque worked in a factory, and him and my abuelita Fora had 6 kids together. Eventually, he did abandon them though. When he left, my abuelita Fora picked up the slack and she sold food to be able to provide for her children. By doing this, she allowed her children to be children. They never had to work, which was saying a lot more than most kids in El Salvador at that time. My grandfather's parents were Jose Domingo Mejia and Maria Lidia Reyes. My abuela Lidia is still living, but sadly, my abuelito Mingo passed away in 2020 from complications due to COVID. My abuelo Mingo was a farmer and my abuelita Lidia was a housewife. They had 8 kids together, but after having her eighth kid, my abuelita Lidia left them, leaving a 9-month-old child behind. Since he was a man, my abuelo Mingo didn't have time to stay at the house and provide for the kids. So my abuelita's leaving led to my grandpa having to take the role of a caretaker for his siblings due to him being the oldest male in the house, making his education and doing things that a kid would do a second priority to him. Whenever my grandpa came to the States, though, they reunited and have been able to repair their relationship with their mom now that she's back in our lives. Before I let my grandparents tell their childhood stories, I'll give some context. In the late 70s, a civil war broke out in El Salvador. The civilians were fighting against a militaristic government. People were killed, kidnapped, or thrown in jail for no reason at all, making the country extremely unsafe. This led to a mass migration of at least 1 million Salvadorians to different North American countries trying to escape. But now I'll introduce to you my abuela Maria Luisa Ana Mejia and my abuelo Miguel Angel Mejia. Tuve 4 hermanos, pero actualmente solo uno está vivo. Y somos 2 hermanas, una ya murió. Crecí con mi mamá porque mi padre nos abandonó. Mi mamá trabajaba, yo iba a la escuela y todo lo que hacía era jugar y escuela. Yo solo fui a la escuela hasta el 8º grado. La guerra me afectó porque mataron a mi segundo hermano en mi casa frente a mi madre y a mis hermanos, otros hermanos. Y luego nosotros teníamos que irnos para otros lados porque si no teníamos miedo que llegaran a matarnos a nosotros. Tuve que emigrar a los Estados Unidos por la razón de que mi segundo hermano fue asesinado, el primero desaparecido. Luego cruzamos, los jóvenes corríamos el riesgo de ser asesinados sin ningún motivo, solo por estar jóvenes. Y luego tuve que emigrar a los Estados Unidos, cruzar 3 fronteras. Fue difícil, fueron 15 días de camino sin dinero. Veníamos en un grupo de 15 personas, venían otras muchachas ahí con dinero. Yo a veces le lavaba la ropa a unos muchachos que venían para que me compraran comida porque yo venía sin dinero. Luego cuando llegué, por fin cruzamos, llegué a Los Ángeles, California, donde mi papá. Como hermano mayor de los hombres, tenía la responsabilidad de cuidar mis 7 hermanos porque éramos 8. Debido a que mi papá y mi mamá se separaron, tenía mi hermana, la menor, de 9 meses de edad cuando mi mamá se marchó.
Entonces mi hermana y yo teníamos la responsabilidad de adultos de cuidar al resto de nuestros hermanos, lo cual no fue muy fácil debido a que estudiamos y cuando no estudiábamos teníamos que hacer las labores de la casa, cuidar a los hermanos chicos y hacer el resto de quehaceres de la casa. Honestamente, mi niñez no fue muy fácil debido a que era niño y al mismo tiempo era adulto. Tenía responsabilidades como persona adulta y al mismo tiempo quería hacer cosas de niño, lo cual era imposible porque no había el tiempo necesario. Estudiaba, ayudaba a mis hermanos, ayudaba a mi papá y no había tiempo para otras cosas como deportes o cualquier otro juego, pero de igual forma fue difícil. La experiencia en la escuela no era muy buena porque no había nadie que me motivara. Simplemente iba a la escuela como cualquier niño que va a la escuela porque tiene que ir a la escuela. No tenía metas, no tenía una persona. Mi padre trabajaba y él no tenía el tiempo como para sentarse y decirme yo quiero que hagas esto, yo quiero que hagas lo otro. Lo importante, el rol principal estaba enfocado en regresar a casa y hacer los quehaceres de la casa, ayudarle a mi papá de una forma u otra. Y el estudio pasaba a segundo grado. Bueno, la guerra me afectó porque perdí amigos y perdí personas conocidas y queridas que fueron asesinadas. Y el objetivo de las guerrillas o del ejército era asesinar jóvenes de una forma u otra. Y el problema que podríamos tener algunos jóvenes como yo es que éramos un poco rebeldes y no nos dejábamos de ninguna persona. Y en ese aspecto hubieron algunos tropiezos, algunas cosas inconvenientes y sentí que llegó el momento que tenía que irme, que tenía que emigrar. Salir del país porque mi vida corría peligro o la de mi familia porque se darían cuenta de que tenía familia y si yo hacía algo que no era adecuado me perseguirían o matarían a mi familia. Y bueno, se llegó el momento que tenía que salir del país, tenía que emigrar y el único recurso era emigrar porque no había ningún recurso de dinero o ninguna otra facilidad. Conseguir algunos centavos, conseguir algún dinero como para poder salir del país, viajar a través de México e ingresar a los Estados Unidos ilegalmente. No fue proceso fácil, fue días de pasar abusos a veces por las autoridades de otros países, cruzar otras fronteras que eran desconocidos a nosotros y pues por último ingresar a los Estados Unidos ilegalmente. Afortunadamente tenía no mucha gente acá conocida, pero tenía algunos primos, los cuales me dieron dónde llegar y de esa forma comenzar a trabajar y comenzar una nueva vida. After both immigrating to Los Angeles, my grandma and grandpa met each other. And now they'll tell you the story of how they met and different struggles they faced being new to America. Nos conocimos en el año 1982 en Pico Rivera, Los Ángeles, California. De la manera que nos conocimos es que tenía una amiga, trabajábamos juntas y ella me invitó a su casa a un cumpleaños de su hijo. De igual forma, a mí también uno de los muchachos me convidó al party, al cumpleaños, y de esa forma la conocí a ella y fue entonces que me flechó y desde entonces no le he soltado. La razón por que criamos a nuestros hijos en California fue porque fue ahí donde nacieron ellos, fue donde estábamos establecidos, fue donde teníamos nuestros empleos y pues no conocíamos otro lugar que nos brindara lo que teníamos. Estaba en California. Y los chicos nacieron en California, era donde a ellos les gustaba, donde tenían sus amistades, donde teníamos nuestra familia. Y fue donde nos quedamos hasta que crecieron. Recuerdo que mi primer trabajo fue un pollo loco. Vi que iban a abrir un pollo loco y fui sin saber ni una palabra de inglés. Y bueno, me aceptaron y me pusieron en la cocina.
Luego poco a poco me fui metiendo a la caja sin saber inglés y los muchachos, todos los americanos que estaban ahí se reían de mí porque yo decía, para decir 15 decía 15. No fue muy difícil porque cuando tenemos ganas de trabajar, realmente tenemos el don de que trabajamos en lo que sea. De esa forma no tuvimos ninguna dificultad tratando de encontrar empleo. El único problema, el único obstáculo era la barrera del idioma al principio. Pero con el tiempo fuimos conociendo personas que fueron llave en nuestras vidas y personas que nos ayudaron, nos tuvieron paciencia. Por lo cual siempre estaremos agradecidos con estas personas y obviamente con Dios, porque por medio de estas personas fuimos superándonos poco a poco y de a poco encontramos el trabajo que realmente era agradable, era bueno para nosotros. Uno de mis obstáculos al principio es cuando comencé a trabajar con personas de otros países, con diferentes culturas. Incluso hablábamos español, pero de diferente manera. Ese fue el obstáculo más grande que tuve. Bueno, como toda persona recién llegada a este país, el obstáculo más grande era la barrera del idioma. Y algunas veces lo multicultural, debido a que algunas personas de otros orígenes a veces no aceptan la forma o las tradiciones de nosotros, pero eso no era muy importante. Lo más relevante era la barrera del idioma, la comunicación, en los trabajos más que todo era eso, simplemente eso. El movimiento de California a Texas fue principalmente porque mi esposa padece de lupus. Y el clima caliente como que se favorecía al cuerpo de ella. Y la segunda razón es por el precio de la vivienda. La vivienda en California resulta casi imposible. De esta forma adquirimos vivienda en Texas, lo cual era un poco más cómoda que en California. En California a cierto punto resulta imposible adquirir una casa para una sola familia, para que una sola familia la costee. El consejo para cualquier persona que esté en la situación que estuvimos en aquellos tiempos es de que siempre luchen, que nunca se cansen de luchar, que siempre no digan es suficiente, siempre hay que seguir adelante y hay que seguir luchando y no darse por vencido. En mi caso es de que no darse por vencido, si hay 15 trabajadores, llegar a ser siquiera el tercer mejor y así llegas. En mi caso fue muy efectivo, saber inglés ni nada. Comencé, después de trabajar en un restaurante de pollo, comencé a las hamburguesas, a Wendy's. Comencé de cajera, comencé de hacer hamburguesas a cajera, luego chief manager, luego asistente y terminé como store manager. Pasé 15 años de mi vida y era una de las mejores y con el problema del idioma. Pero yo trataba de ser la mejor y a pesar de las... Y era la mejor, a pesar de las adversidades, a pesar del idioma, de cualquier obstáculo, fue una de las mejores. Y luego, cuando emigré a Texas, comencé en lo mismo, pero no me gustó el dueño del lugar. Luego me cambié a un Murphy USA, una gasolinera. Ahí tuve bastante discriminación en mi contra, pero igual perseveré y llegué a tener mi tienda y también llegué a ser una de las mejores entre 100 tiendas, siempre arriba del 10 no bajaba, entre las mejores 10. Y siempre con el idioma que tengo, poquito inglés. Siempre perseverando y tratando de salir adelante. Siempre luchando y no darse por vencido nunca. Uno de los mayores logros que hemos obtenido es, primero, gracias a Dios, haber tenido vivienda, haber tenido empleo para poder sostener a nuestros hijos. Y pues
En segundo lugar, que nuestros hijos hayan crecido, hayan sido personas de bien, se hayan graduado, se hayan superado, y haber tenido mis nietos, que son mi adoración. Y la hembra, que es luchona igual que la mamá. Together, they had 2 children, Annie, who is my mom, and my tío Melvin. And now they will tell you about their experiences being first-generation Americans and how having immigrant parents affected their lives. For me, it was normal. We didn't know anything else. Looking back, both our parents were supportive with everything that we did. You know, my dad was always supportive. My mom was really the one that was working, and my dad was the one that would always take us out to sporting events. But life was normal. It didn't seem weird or anything just because they were immigrants. I never really felt like I needed anything because they always gave me whatever I asked for whenever they could. I never felt like, we were poor or broke. Any shoes that I wanted, he would always buy. Clothes, whenever I needed it, always bought it. So for me, it felt like a normal childhood. It felt like a normal childhood for me too. We didn't know any different. Our friends had parents that had also immigrated from another country, so we shared similar experiences. I would say one big part of growing up with immigrant parents is that they have a constant need to be providers. So we never had a lack of anything, but with that also came a big pressure when it came to school and our accomplishments, because it was an expectation that you have to do good because you have all of the opportunities that we never had. We did not have the luxury of going to school. Our parents didn't make it past elementary school. A civil war broke out in El Salvador in the 80s. In the 80s, which is what led them to come to this country. So it was always, you have to do this, you're gonna go to college, you have to have a career. And what came with that was a pressure of, I have to do all of those things because if they're able to provide all of this, how am I not going to be able to accomplish that? Which was tough at times because they lacked the knowledge to help guide us to those things. So it was a struggle to have to, on our own, figure out the path to accomplish everything that they wanted us to. Yeah. But they were great parents. We never felt a lack of love or a lack of need for anything. My biggest takeaways were not to let certain insecurities keep you from advancing, like in your career or in life in general. Like my mom always used her lack of English to maybe like advance. So it was hard at first, but like accepting change is always good because only good can come from it. In my experience, it's always been a positive and not always being like, settling for where you're at, always trying to advance. And regardless of like your social status, hard work always pays off. I have to agree with what my brother said. One of the biggest takeaways is not letting your insecurities or what you perceive as a weakness within you to prevent you from moving on. So our mom was great at what she did, and she was offered promotions that would take her from being a manager to a district manager, and she never took the opportunity because she felt that her English was not good enough. She could communicate perfectly with anybody, she could get her message across, but it was an insecurity within herself, and she allowed that to hold her back from taking on an opportunity that would have been great for her. Our parents have taught us that you can accomplish anything you want to as long as you put in the work for it. As cliche as it sounds,
they are the true definition of that in our eyes. By uncovering my roots and really getting to know where I come from and the struggles my family has been through have just made me so much more appreciative of them. My grandparents have done anything for me that I've needed, whether it's buying me something or showing up for me. They've never missed anything, as well for my parents and my Theo Melvin. And now I see why they have that need to be there for us, because they didn't have those people that were there for them, and they just want to set me up to be successful. So for my family, I'm forever grateful, and I'm grateful that I got to learn more about them and why they are the way they are.